Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Ya tenía ganas de por fin publicar el vídeo del resumen semanal. Ya sabéis que la semana pasada no pudimos y ya estamos por fin publicando el vídeo del resumen semanal. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues la verdad que lo que hemos visto en los mercados ha sido muy pero que muy negativo. Ya comentábamos la semana pasada que si cerramos en mínimo nos podría esperar una semana también bastante negativa y parece que así ha sido. Y es que encima hemos visto como esta semana prácticamente todos los índices que seguimos también han cerrado en mínimos semanales. Por tanto, podemos esperar que a principios de esta próxima semana los índices continúen cayendo. Parece que está esperando todo el mundo un rebote ya por sobreventa, pero ese rebote parece que no llega. Por eso el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Primero por el comentario que vamos a hacer antes de los análisis, porque quiero que nos haga reflexionar sobre lo que vivimos en la anterior crisis económica y lo que podríamos estar a punto de vivir ahora si se cumple lo mismo que veíamos anteriormente, y esto le tendremos que juntar lo que posteriormente veremos en análisis de los índices, porque vamos a ver qué pasó en el IBEX 35 en el año 2008 cuando todo empezó a desplomarse, porque nos puede servir como aprendizaje para lo que pueda pasar ahora mismo en las bolsas. También vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Así que va a ser un vídeo muy interesante. Al final del vídeo vamos a comentar las novedades que tendremos a partir de noviembre en el canal y os voy a dejar un vídeo también muy interesante de mi otro canal, del economista de cabecera, que creo que explica un poquito mejor la situación macro que estamos viviendo ahora mismo y a dónde podríamos llegar en los próximos meses. Así que bueno, como os digo, va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, la reflexión que quiero hacer con todos vosotros antes de comenzar con el análisis de los índices es muy sencilla. Hay que recordar de dónde venimos. En el año 2022 veíamos cómo las bolsas empezaban a caer y por todos los lados se estaba diciendo que era más que probable que viviésemos una recesión económica. Mientras tanto veíamos cómo las bolsas caían y parecía que todo podría cuadrar perfectamente con el discurso de que veríamos una recesión. Pero a la vez también escuchábamos que no podría ser que fuera la crisis económica más anunciada de la historia. Eso no ha pasado nunca. Siempre que hemos visto un crack en las bolsas, una recesión, ha sido después de estar escuchando que no iba a haber recesión, que iba a haber un soft landing y que aquí no iba a pasar nada porque al final nos acabaríamos recuperando de forma bastante importante. Al final vimos una caída bastante importante en las bolsas de un 20%, un 30% casi en algunos de los índices, y ya en octubre, cuando la situación empezaba a ser muy pero que muy peligrosa y veíamos ya un pequeño pánico en los mercados y ya todo el mundo sí que sí pensaba que nos íbamos a ir a los infiernos en las bolsas, fue cuando el mercado al final se acabó dando la vuelta y empezamos a ver cómo los índices empezaban a recuperarse durante todo el año 2022. Veíamos cómo se iban subiendo los tipos de interés, eso hacía pensar que las bolsas podrían caer aún más, pero si lo pensamos nada tiene que ver con lo que veíamos anteriormente en anteriores crisis económicas, porque las bolsas empezaban a caer cuando ya empezaban a corregir los tipos de interés o por lo menos dejaban de subirlos. ¿Por qué? Porque cuando llega a ese punto es cuando ya se han dado cuenta de que se han pasado de frenada, de que se han cargado toda la economía y que antes o después vendrá el petardazo. Y bien, ¿qué es lo que hemos vivido a posteriori después de ese 2022? Pues como decimos, una subida muy importante de las bolsas. Hemos visto como el DAX y el IBEX 35 han marcado nuevos máximos. En Estados Unidos no han marcado nuevos máximos, pero se han acercado muchísimo a ellos, y ahora el discurso que estamos escuchando constantemente es que no va a haber soft landing, que ni siquiera va a haber aterrizaje porque vamos a mantenernos con la economía, simplemente se va a parar un poquito y luego vamos a crecer de nuevo muchísimo. También estamos viendo como ya no se van a seguir subiendo los tipos de interés, y ya la traga final ha sido esta semana cuando hemos visto cómo el PIB de Estados Unidos crecía prácticamente a la misma velocidad que crecía el PIB de China cuando es una economía en crecimiento, y Estados Unidos es una economía bastante consolidada y que le costaría mucho alcanzar esos niveles de crecimiento. Es decir, ahora mismo todo encajaría en que va a ir perfectamente de maravilla, mientras ahora estamos viendo casualmente que las bolsas empiezan a caer. Si nos damos cuenta, cuando nos vendían el pánico, las bolsas se daban la vuelta, y ahora lo que se nos vende por todos los lados es que va a haber un soft landing, y por el contrario, ahora todo el mundo está esperando que veamos un rebote en las bolsas, como no lo pensábamos en octubre. En octubre pensábamos que veríamos caídas mucho más importantes y que la recesión sería terrible. Ahora es todo lo contrario. Por lo tanto, debemos mantenernos muy pero que muy alerta, porque si antes decíamos una cosa y pasaba lo contraria, ahora puede que vuelva a suceder lo mismo, y ese rebote que estamos esperando puede que al final no se acabe produciendo. Por eso es muy importante el análisis técnico, para saber en qué punto ya se ha roto
esos soportes claves, esas tendencias alcistas que podrían acompañar a nueva subida en los próximos meses y pensar quizás en un giro en las cotizaciones. También va a ser clave lo que vamos a ver ahora en el análisis del IBEX 35 para ver lo que sucedió en el año 2008, porque quizás puede cobrar bastante importancia si lo comparamos con lo que podría estar sucediendo ahora mismo en el gráfico. Así que bueno, este era el comentario que quería hacer, esta era la reflexión, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo decíamos hace un par de semanas, antes de que comenzase estas caídas tan fuertes, yo os lo decía, había la posibilidad de ver un último repunte muy importante en las bolsas para volver a máximos. Pero a la vez os decía que había una cosa que no me cuadraba y era que todo el mundo estaba esperando ese rally de Navidad, esa última subida en la que ya todos nos saldríamos y vendrían las caídas más fuertes. Demasiado sencillo parecería, ¿no? Pues ahora es cuando tenemos una situación bastante complicada y ya empezamos a dudar de que eso se pueda cumplir. Así que bueno, creo que ahora tenemos que ir con los gráficos para darle un poquito más de sentido a todo esto que estamos contando y ver qué puede acabar pasando los gráficos la siguiente semana. Bien, pues como os acabo de comentar, antes de comenzar con el análisis de los índices, vamos a irnos al año 2008 y vamos a ver qué sucedió allí cuando comenzamos a ver las primeras caídas más fuertes. Y estábamos por aquí. Fijaros cómo la tendencia alcista era clarísima anteriormente, fijaros cómo antes de ver esa última subida habíamos visto una corrección muy importante y justamente había rebotado desde una zona clarísima de soporte para ver esa última subida en las bolsas y a partir de ahí empezar a corregir de forma importante. ¿Y qué es lo que pasó? Pues fijaros que empezamos a corregir poquito a poco. Son sesiones en las que las caídas eran del 1%, un 0,5%, es decir, no eran caídas muy pero que muy importantes. Pero ¿dónde llegó lo más peligroso? Cuando nos acercamos a esa zona de soporte clave que podríamos situar en el gráfico. Ahí todo el mundo seguramente estaba esperando que viésemos un rebote en las bolsas y a partir de ahí perdió esa zona tan importante y fijaros lo que vimos. Vimos varias sesiones, una caída de un 7,54%, luego se recuperó un poquito, luego vimos otra caída de un 5%. Vimos un movimiento lateral y fijaros cómo luego volvió a recuperarse. Y esa recuperación no fue un rebote de 15 días, sino que si cogemos la regla y vemos, fue un rebote que duró 3 meses y 24 días. Es decir, fue un rebote muy importante, un rebote que desde mínimos a máximos fue del 20%. Pero ese rebote lo único que hizo es consolidar una caída posterior más importante. Fijaros cómo luego las caídas fueron continuadas, aquí ya se daría por hecho que estaríamos dentro de una fase bajista en el momento que perdimos los mínimos que veíamos en enero de 2008 y empezamos a caer ya sin freno. Fijaros, hasta noviembre de 2008 luego vimos otro movimiento lateral, hicimos mínimos en marzo de 2009. Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahora podríamos estar en la situación actual por aquí, ahora mismo. Es decir, pensando en que, bueno, que estamos viendo una corrección bastante importante, que ya estamos con miedo porque hemos perdido la media 70, la media 200, pero bueno, que todavía podemos rebotar. Y quizás al acercarnos a zonas tan importantes de soporte es cuando la gente ya dice, vale, voy a entrar para buscar ese rebote. Y justo ahí es cuando se producen las caídas más fuertes. ¿Para qué? Para que todos estos inversores se queden fuera. Y en este momento de aquí se sale todo el mundo y luego el rebote que vemos posteriormente no es un rebote de 15 días. Para que no le dé para que no le dé a la gente tiempo para pensar de si tengo que entrar o no tengo que entrar, sino que es un rebote en el que la cotización se consolida y vuelve a repuntar de forma consolidada. ¿Para qué? Para que toda esa gente que se salió por aquí, cuando estemos por aquí, ya superando con creces esa zona, empiece a pensar que quizás lo peor ya lo hemos visto y que vamos a volver a máximos, que simplemente aquí pues se calentó un poquito más de la cuenta por algo que pasaría y volvemos a repuntar hasta la zona de máximos, pero nada más lejos de la realidad. Fijaros cómo rebotó hasta la media de 200 y empezamos a corregir ya, ahora sí que sí, sin freno en las bolsas. Y quiero también que veamos cómo de máximos a mínimos de toda la subida estaríamos hablando de un 58%. Si ponemos un 58% ahora mismo en el IBEX 35, desde los máximos que hemos visto nos iríamos alrededor de la zona de los 4.200 puntos, 4.500 puntos aproximadamente. Y antes de irnos a la situación actual, quiero también destacar algo con vosotros que ahora mismo estamos viviendo en las últimas caídas. Fijaros cómo cuando empezamos a caer ya por la zona de aquí, cuando nos acercamos a ese soporte tan importante, el volumen
era muy, pero que muy alto, fijaros. Nada tenía que ver con lo que veíamos anteriormente, con lo que veíamos si echamos la vista atrás con anteriores caídas. El volumen nada tenía que ver, fijaros como aquí se incrementa bastante con lo que veíamos anteriormente. ¿Qué tenemos ahí? Una clara señal de que se están soltando muchísimas, muchísimas y muchísimas acciones durante todo este tiempo que dura apenas unas pocas sesiones de caída. Por lo tanto, aquí vivimos un pequeño pánico para hacer pensar a los inversores después de que ya hemos visto lo peor, que nos vamos a recuperar y cuando estén decididos a entrar, porque parece que se está consolidando una nueva tendencia alcista, que venga ya la caída más gorda en las bolsas. Por lo tanto, esto lo debemos grabar a fuego ahora mismo en nuestra mente, porque si lo marcamos en lo que estamos viendo ahora mismo en los gráficos, como vamos a ver, puede que nos indique que a lo mejor estamos en una zona de máximo riesgo en las bolsas. Y vámonos al IBEX 35. Y vamos a verlo primero, creo que es mejor verlo en el gráfico semanal. La semana pasada, no puedo publicar el vídeo, lo que planteaba es que deberíamos mantenernos sobre la zona de la media móvil de 70 sesiones, que era un soporte muy importante y que no deberíamos perder. Y de hecho pensaba que quizás podríamos ver un rebote de esa zona, volver hasta los 9200, consolidarlos como resistencia y quizás posteriormente comenzar a caer. Pero fijaros cómo ese cierre en mínimos también anticipaba que podríamos ver caídas esta próxima semana, pero bueno, también cuadraba con ver caídas en primera parte de la sesión y luego darnos la vuelta. Pues fijaros cómo no ha pasado eso, hemos caído de nuevo con mucha fuerza, un 1,23% en toda la semana y el volumen, fijaros el volumen, cómo se está incrementando, es decir, lo que acabamos de ver que pasaba en el año 2008. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás. Y fijaros que cuando estábamos por aquí, decíamos que para mantener la tendencia bajista, que ya habíamos visto desde el año 2021, debería mantenerse por debajo de esa directriz bajista que veíamos desde el año 2021, que empezaba aquí, y también como máximo llegar hasta la directriz bajista que veíamos desde el año 2015. Y fijaros cómo superó las dos, volvió hasta la directriz del año 2021 y volvió a repuntar. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos vigilar? Primero, la directriz bajista del año 2015, que se encuentra alrededor de la zona de los 8.790. Fijaros que la media de 200 sesiones ahora mismo se encuentra en los 8.772. Es decir, ahí puede que tengamos un soporte muy, pero que muy importante en su cotización. Pero la zona que podría marcar ya el petardazo final se encontraría alrededor de los 8.500 puntos. ¿Por qué pienso que es una zona que marcaría el petardazo final? Porque es donde están los mínimos que veíamos en marzo y porque está la directriz bajista que veíamos en el año 2021. Es decir, lo que acabamos de ver en el año 2008 cuando veíamos las caídas de un 5, un 10%, estamos hablando de una sola sesión, caídas del 5, de casi el 10%. Si llegamos a ver ese movimiento se puede producir en esta zona de aquí, al romper ese soporte tan importante en el que ya sí que sí, todo el mundo está pensando que se tiene que dar la vuelta de esa por sobreventa porque están en soportes muy importantes y que esto tiene que repuntar. Por lo tanto, si queremos seguir la pauta del mercado bajista que veíamos el año 2008, puede que sigamos corrigiendo y cuando nos acercamos a esta zona vemos unas caídas muy fuertes. ¿Dónde se podría frenar? Pues bueno, quizás deberíamos poner un soporte en la zona, fijaros, de los 7.750 puntos. Sé que es una auténtica barbaridad, pero recordad que acabamos de hablar de caídas de casi un 15% en un par de sesiones y fijaros cómo hasta esa zona ahora mismo hay un 12%. Por lo tanto, cuando el mercado se calienta, estas cosas se suelen ver, son momentos de pánico puntuales en el mercado. ¿Significa que sea al final? No, al final llega después de una capitulación de caídas muy continuadas durante un año y viendo también este pánico en las bolsas. Por lo tanto, ahora que debemos vigilar, primero que no pierda la media de 200 y luego que no pierda la zona de 8.500 puntos. Creo que si esta zona de aquí la pierde, los 8.500 y los 8.400 puntos, puede venir una capitulación, bueno, no vamos a decir capitulación, vamos a decir un pánico bastante importante que podría llevar la cotización por debajo de los 8.000 puntos. ¿Por qué? Porque ahí va a haber mucha gente que va a pensar que vamos a entrar en la fase bajista del mercado, esa fase donde hemos visto que podemos llegar a ver caídas de máximos a mínimos de más de un 50%. Aquí se saldría todo el mundo, en esta zona de aquí, y luego posteriormente es cuando podríamos ver un rebote. Un rebote, ¿hasta dónde nos podría llegar? Pues quizás si caemos hasta la zona de aquí y luego volvemos a repuntar, habría que descartar volver hasta ese techo
de la antigua directriz bajista del año 2015. Por lo tanto, perdón, del año 2021. Por lo tanto, cuidado, porque si llegamos a ver este movimiento, tendríamos ya clarísimamente la confirmación de que estamos dentro de un mercado bajista y podemos pensar que ya estaríamos muy lejos, que ya nos tendríamos que haber salido, pero no nos engañemos. Si vemos esta caída, nos va a dar un rebote interesante. Fijaros que el rebote que veíamos en el año 2008 fue de un 20%, y en ese punto es cuando debemos salirnos del mercado, porque es cuando nos va a dar la última oportunidad, porque luego serán caídas continuadas de un 1, un 2% durante 10, 15 sesiones y va a agotar todas nuestras inversiones. Por lo tanto, este sería un escenario bastante negativo. ¿Cuál sería la opción de que ahora, pues bueno, no lleguemos a ver ese movimiento, que la cotización se frene sobre la media móvil de 200 sesiones o quizás, como mucho, caer hasta la zona de los 8.500 puntos? Otro escenario posible sería caer hasta la zona de los 8.400, 8.500 puntos, ver un rebote pequeño hasta la zona de la antigua directriz del año 2015 y a partir de aquí ver esta caída. Pero cuidado, porque como hemos dicho, se calienta muchísimo cuando hay ciertos momentos de pánico en el mercado. La única opción para que ahora solo estemos hablando de un recorte muy importante y volvamos a máximos es que esta misma semana quizás veamos una vela envolvente y rápidamente volvamos a superar la zona de los 9.200 puntos. Si eso no lo llegamos a ver, la situación se va a volver muy, pero que muy pesimista. Podríamos pensar que, bueno, que quizás nos estamos anticipando, pero creo que son escenarios que debemos valorar. Es lo que hemos comentado durante los últimos meses. Hemos visto un rebote muy importante, pero en realidad nos sentimos a gusto las bolsas cuando estamos viendo clarísimamente que va a haber una recesión, que va a haber una crisis económica terrible, que la deuda es altísima, que los tipos de interés están altísimos, que va a venir un petardazo terrible, que no vamos a saber lo que hay hasta que esto no explote. Nos sentimos a gusto, de verdad, estando en la bolsa para ver una revalorización más de un 10, un 15, un 20%, cuando estamos viendo que puede caer un 50%, y si te cae la bolsa un 50%, luego tiene que subir un 100% para recuperar toda tu inversión, pues la verdad que no. Entonces creo que durante todo este tiempo se juega la ruleta rusa y al final pues esto acaba estallando. Que ahora a lo mejor, por lo que sea, lo que acabamos de decir, hay una vela envolvente esta semana, volvemos por encima de los 9.200 puntos y vamos a cerrar ese gap que teníamos los 9.800 perfectamente. Pero eso no me va a hacer cambiar de idea de que quizás en unos meses o en un año sea cuando comiences esa fase bajista. Y si esa fase bajista nos deja atrapado en los mercados, puede que no encontremos una salida fácil, porque ahí el juego psicológico va a ser muy complicado. Cuando vemos que una sola sesión nuestra cartera pierde un 5%, se nos viene el mundo a los pies y ahí no vamos a saber ni cómo reaccionar y al final nos quedamos atrapados. Y cuando el día siguiente cae un 10%, dices, se viene lo peor, cierro, demos el rebote, luego dices, me la han colado, compras y viene la caída más importante. Por lo tanto, creo que es mejor no jugar a la ruleta rusa en el caso de la bolsa. Vamos a verlo en el gráfico diario y vamos a ir avanzando un poquito más rápido ya, pero creo que el planteamiento que debíamos hacer era muy importante para saber en qué situación o a qué situación nos podemos enfrentar quizás las próximas semanas, como veamos que esto se empieza a calentar. Podríamos pensar que esto es por el conflicto que está habiendo en Israel, pero la verdad que hablar de eso creo que son simplemente excusas. También lo comentaba la semana pasada. Cuando vemos algo así que hace mucho daño a las bolsas, vemos una caída y una recuperación en V. Fijaros lo que veíamos en marzo. Aquí también parecía que, bueno, ya íbamos a quebrar todo y de repente nos dimos la vuelta, volvimos a recuperarnos en V y volvimos a subir. Y hace un par de semanas las bolsas no se vieron para nada afectadas por el conflicto. Por lo tanto, yo lo dejaría apartado y de momento no le daría una mayor importancia. ¿Que se puede aprovechar para buscar ciertas sesiones de pánico para meter el miedo? Sí, y posiblemente cuando lleguen esas sesiones es cuando veamos luego posteriormente unas semanas o incluso 1 o 2 meses ese rebote que quizás, ¿por qué no?, podría cuadrar perfectamente con ese esperado rally de Navidad. El problema es que a ver desde dónde empieza el rally de Navidad. Si el rally de Navidad empieza en el IBEX 35 desde los 7.800 puntos y nos vamos hasta los 8.500, pues la verdad que algunos preferirán que no haya rally de Navidad y que se mantenga el lateral desde la zona actual. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en el gráfico diario. La semana pasada lo que os comentaba es que debíamos vigilar una posible divergencia entre la cotización y el RSI y al final veíamos esta semana cómo volvía a corregir y comentaba lo que siempre os comento cuando vemos una divergencia, que
si esa divergencia no se cumple o no vemos un rebote, puede que el movimiento que queda a la baja todavía sea más fuerte. Y fijaros qué es lo que ha acabado pasando esta semana. Fijaros el altísimo volumen que hemos visto y fijaros esta vela que vimos el viernes. Esta vela del viernes es terrible porque hemos abierto por encima de la zona de los 9.000 puntos, porque parecía que iba a llegar el rebote, porque aquí comprarían inversores y al final de la sesión nos la metieron doblada. Y Estados Unidos, más de lo mismo, lo veremos ahora, parecía que se recuperaba y al final de la sesión dejó una vela terrible en el gráfico. Por lo tanto, ahora de momento todo nos hace pensar que podemos seguir corrigiendo. Fijaros que tenemos por aquí esos 8.790 puntos donde podría hacer suelo quizás en un primer momento el IBEX 35, pero recordad lo que acabamos de decir en el gráfico semanal, que puede acabar pasando. Vamos a avanzar ya con el DAX. La semana pasada comentaba lo mismo, posible divergencia. Esta semana que ha pasado, que hemos corregido con más fuerza. Fijaros cómo ahora mismo está en una zona ya clave de soporte, es decir, cuidado porque el DAX se estaría acercando a esa zona en la que todo el mundo está pensando que va a rebotar. Y si esa zona la rompe, la caída, la ruptura podría ser espectacular, porque estamos ya prácticamente en los mínimos que veíamos en marzo. Vamos al gráfico semanal. Vamos a ponerlo así para que lo veamos mejor. En el gráfico semanal vemos cómo estamos en esos mínimos que veíamos en marzo. De hecho, a cierre semanal ya se ha profundizado, pero también estamos en una antigua zona, fijaros, de resistencia, o muy cerquita de ella. Podemos pensar que se encuentra a los 14.600 puntos y ha cerrado en 14.680 puntos. Por debajo de esta zona que tenemos la media móvil de 200 sesiones. Cuidado porque sí que es verdad que podría actuar como soporte, pero fijaros cómo anteriormente cuando se ha ido hasta ella, la ha profundizado, casi siempre. Por lo tanto, no habría que descartar que como ahora se caliente todo esto, volvamos hasta la zona de los 13.900 puntos, donde tenemos este suelo de aquí. Y a partir de ahí, quizás es cuando, ¿por qué no?, podríamos ver un rebote en las bolsas durante un par de semanas, o 3, o un mes. ¿Por qué? Para buscar ese posible rally de Navidad. Hay que tener en cuenta que esta zona podría ser muy amplia dentro de una sesión en la que la volatilidad se dispare. Es decir, no habrá que descartar quizás una vela que el mínimo llega hasta aquí en el intradía, pero que luego acabemos cerrando por aquí. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y vale, imaginaros que llegamos hasta ahí. ¿Qué pasaría aquí? Pues que quizás podríamos ver un rebote tranquilamente, pensar que nos lo han colado. ¿Ya hasta dónde podríamos volver? Puede que hasta la zona de los 15.000 puntos, porque en esa zona se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros cómo la media 70 sesiones, cuando corrigió, la consolidó como resistencia y luego volvió a caer, y cuando se mantuvo al alza de forma importante, la superó y la consolidó como soporte. Por lo tanto, ahora, ojo, porque la hemos perdido, y ojo, porque si continúa cayendo, es muy probable que veamos un toquecito de nuevo hasta ella para consolidarla como resistencia y volver a corregir. Es decir, cuadraría perfectamente con que estemos 1 o 2 semanas más cayendo de forma importante. Si va poquito a poco, si va rápido, podemos llegar a un par de sesiones a esta zona de aquí de los 14.000 puntos. Luego está recuperándonos poquito a poco para hacernos pensar que nos la han colado, que tenemos que entrar, y cuando lleguemos a esta zona de aquí empezar a corregir de forma continuada. Y quizás ahí, después de ese posible rally de Navidad que puede llegar, es cuando ya empecemos a ver datos económicos bastante negativos, es cuando ya empecemos a pensar que quizás vamos a entrar ya clarísimamente en una recesión. Evidentemente desde los bancos centrales nos lo van a negar, evidentemente los bancos centrales dirán que bueno, que pueden bajar los tipos de interés porque la inflación se ha relajado, pero en realidad será porque se han dado cuenta de que se han pasado de frenada, así que puede que sea el escenario que nos enfrentemos en unos meses en el DAX. Vamos a seguir con el Dow Jones y también vamos a empezar viéndolo en el gráfico semanal. Semana pasada comentaba que habíamos perdido la media de 70 sesiones, que era muy mala señal y que ahora cuidado porque nos podríamos ir primero hasta los mínimos que vimos en mayo, que ya hemos visto que hemos profundizado, y posteriormente hasta los mínimos que veíamos en marzo, que ahora mismo se encontrarían muy cercanos a esa media móvil de 200 sesiones, es decir, todavía podríamos continuar corrigiendo hasta esa zona. ¿Qué pasaría si se calienta esto muchísimo? Empezamos a ver caídas muy importantes, como las que comentábamos en el IBEX 35, que nos podríamos ir hasta aquí, hasta la zona de los 30.000 puntos, donde tenemos una antigua zona de soporte muy importante y de resistencia. Diréis, pues una caída brutal. Fijaros, como la caída es de un 7%. Es decir, acabamos de ver en el IBEX 35 una sesión, una caída del 8%, del 9%, vale que es el IBEX 35, pero cuidadito también con lo que hay en el Dow Jones, porque ahora mismo hay muchas acciones que están cayendo de forma muy, pero que muy importante. Por lo tanto, situación en el medio y largo plazo, yo ahora mismo diría que muy complicada. Ahora se me hace muy difícil ver una vuelta a máximos. ¿Que puede acabar pasando? Evidentemente, todo puede acabar pasando en las bolsas, pero
hay que tener clara la tendencia, y la tendencia alcista que venimos viendo desde septiembre del año 2022, octubre, está totalmente rota y se ha roto al perder la media móvil de 70 sesiones. Ahora lo que tenemos que evitar es ver ese pánico temporal, porque si no ya nos marcaría el comienzo de una nueva fase bajista, aunque lo vuelvo a repetir, que puede acompañarla después de estas caídas un rebote de un par de meses o unas semanas. Vamos a verlo también en el gráfico diario. Y fijaros cómo ese soporte tan importante, los 32.656 puntos. También comentaba la semana pasada que no debíamos perder, que era una zona, yo os digo de verdad, que pensaba que quizás iba a rebotar. El escenario que estoy planteando ahora y lo que os he dicho, el IBEX 65, lo he estado pensando desde ayer. Siempre que pasan estas cosas me gusta irme a los gráficos de hace 10, 15 años y ver qué pasó, porque yo no lo viví en las bolsas, yo soy muy joven, entre comillas, y no he vivido ese pánico en las bolsas. Y la única manera de no cometer los mismos errores es ver qué pasó. Y no cogerte un gráfico mensual y ver, ¡buah! Cayó un 60%. No, ver cómo fue la estructura de esa caída, porque luego al final se puede acabar repitiendo todo esto. Por lo tanto, ¿qué decimos del Dow Jones en el diario? Perdió la zona de los 32.700 puntos y empezó a corregir de forma más importante en la sesión del viernes. Fijaros también lo que decíamos del IBEX del volumen, se aumentaba. Fijaros lo que pasa en el Dow Jones, está aumentando muchísimo, muchísimo, muchísimo el volumen. Eso es muy, pero que muy mala señal. Lo decimos siempre, ¿cómo podemos distinguir una simple corrección de algo más peligroso? El volumen. El volumen nos va a dar la señal clara de que está pasando algo negativo y el volumen se está disparando, que es clarísimo que está disparando el volumen. El gráfico semanal se ve también muy bien. Fijaros el volumen, cómo se ha disparado esta semana. Eso es clarísimo de que algo se está cociendo en las bolsas. Como decimos, pues tenemos el soporte que veíamos en marzo, pero puede que ahora las caídas, si pierde esta zona de aquí, se incrementen de forma importante hasta la zona de los 30.000 puntos. Estoy marcando un escenario bastante pesimista y muchos diréis que estoy loco, pero la historia dice que eso puede llegar a pasar. Y bueno, el gráfico que mejor pinta tiene, entre comillas, bueno, no el que mejor, sino el que menos mala pinta tiene, es el Nasdaq. ¿Por qué? Porque aunque hemos perdido ese soporte que decíamos, los 14.470 puntos, que no debería perder, había actuado como soporte durante los últimos 4 meses aproximadamente, de momento se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. La media móvil de 200 sesiones que podría actuar como soporte en una tendencia alcista. Fijaros cómo en la caída que veíamos durante el año 2022 actuó como resistencia y cuando la superó se mantuvo al alza y ahora vemos cómo de momento se mantiene sobre ella. ¿Cuál es el riesgo? Que acabemos perdiendo esta zona y se caliente la caída. ¿Y por qué digo que es un riesgo? Porque no hay prácticamente ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 12.800 puntos. Diréis, vale, tenemos aquí los máximos en los 13.700 puntos, esta zona de aquí. Pero cuidado porque como se caliente y la pierda, como decimos, se puede ir por debajo de los 13.000 puntos y eso significaría una caída muy importante desde la zona actual. Fijaros cómo sería una caída del 9%, pero que iría acorde con lo que hemos visto en otros índices. Si lo vemos en el gráfico semanal, pues bueno, podríamos hablar también de una simple corrección. Bueno, no simple porque está siendo importante, pero fijaros como de máximos a mínimos hemos caído un 11%. Es decir, podría cuadrar después de haber visto una subida del 50%. Es decir, si todos los índices tuvieran el mismo aspecto que el Nasdaq, yo quizás seguiría pensando de que podríamos llegar a ver una vuelta a máximos. ¿Qué es lo que delata el Nasdaq aquí? Fijaros, el volumen también se ha incrementado, pero se incrementó aquí y se incrementó aquí también. ¿Que luego vimos un rebote? Sí, pero un rebote, fijaros, con un volumen decreciente. Y de nuevo aumenta el volumen. Y de nuevo volvemos a corregir. Y esta zona en la que estamos, los 14.000 puntos, es totalmente clave. Como os digo, si la pierde la corrección, podría empezar a ser fuerte de verdad. No caídas de un 1%, sino caídas de más de un 2, un 3 o un 4% en una sola sesión. Y vamos con el índice que más me gusta analizar, porque creo que es el índice que marca el verdadero movimiento del mercado. Y fijaros este canal que tenía marcado aquí. Era un canal bajista, pero que podría cuadrar perfectamente en una simple corrección para volver de nuevo a máximos y quizás romper ese canal por la parte alta y ver ese impulso, como decimos, a máximos. Pero
¿Qué ha pasado? Fijaos que esta semana ha roto el canal lateral. Por lo tanto, eso es muy peligroso porque eso nos indica que esa estabilidad que tenía en la caída se ha roto y las caídas podrían profundizar muchísimo más. Fijaros cómo se fue hasta la media de 200, rebotó hasta la de 70, ya perdió la de 200. Este es el movimiento que siempre decimos que acompaña a una clara tendencia bajista en la cotización. Por lo tanto, en el momento que veíamos que rebotaba hasta la media de 70, no podía con ella y perdía la media de 200, ya teníamos señales importantes de que podía corregir de forma clara. Y decíamos, bueno, a lo mejor se mantiene en el canal bajista, pero vimos cómo desde ahí rebotó hasta la media de 200, la consolidó aquí como resistencia y vuelve a caer, y aquí tenemos la señal definitiva de que le va a costar muchísimo ya mantenerse al alza al perder los 4.200 puntos. Y vimos cómo las dos últimas sesiones de la semana han sido muy negativas y con un volumen altísimo en su cotización. Por lo tanto, el SP500 pinta muy mal. Vamos al gráfico semanal para ver hasta dónde podríamos irnos ahora mismo. Zona clave en la que todo el mundo estaba esperando al SP500 para darse la vuelta era alrededor de los 4.150, 4.200 puntos. Les ha roto y el viernes cerró prácticamente en mínimos. El mínimo estuvo en 4.103 y cerró en 4.117. Fue un toquecito puntual y rebotó. Pero podríamos pensar que, fijaros, el cierre semanal estuvo prácticamente en mínimos y con un volumen creciente. Fijaros, aquí está la prueba que delata de que esto no puede que sea una simple corrección. ¿Qué pasaría si ahora mismo se calienta las cotizaciones y empezamos a ver caídas importantes y vemos un pánico puntual? Que el SP500 podría irse hasta la zona, fijaros, vamos a marcarla por aquí, de soporte de los 3.800 puntos. Es verdad que la media de 200 se encuentra a los 3.893, pero como decimos, si vemos un pánico puntual, la volatilidad pues es muy alta, la puede romper en un primer momento. Y lo mismo que decíamos antes en el DAX, creo que podemos profundizarla en el diario y luego acabar cerrando sobre ella. ¿Ahí qué haríamos? Pues quizás después de ver ese pánico puntual es cuando ya sí vendría ese rebote, ese rally de Navidad, que todos estábamos esperando los 4.200 puntos y que al final llegue sobre los 3.800 y veamos un rebote hasta la media de 70 sesiones que se encontraría alrededor de los 4.200 puntos y a partir de ahí empezar a corregir de forma importante. Si vemos este escenario, ya creo que nos podemos olvidar de la bolsa durante unos cuantos meses porque vendría la fase más negativa de ella. Por lo tanto, pues bueno, como vemos también la situación en SP no es nada positiva. Y ahora vamos a ver el resto de activos que van a ser muy importantes también para complementar lo que ahora estamos viendo en los índices. Y vamos a comenzar por el VIX. Y fijaros, como decíamos, que mientras se situase por debajo de la media de 200, podríamos mantenernos al alza. Pero en el momento que esperaba la media de 200, cuidado porque esto podría empezar a caer de forma más importante. Y vimos cómo la superaba, volvía a corregir por debajo y de nuevo se mantenía por encima. Y ya decíamos que si superaba la zona de los 21, de los 20,80 aproximadamente, es cuando esto se podría acalentar. Es decir, fijaros el cierre de esta semana, 21,25. Si vemos ese pánico temporal que podría durar 3-4 sesiones en las próximas semanas, ¿qué pasaría con el VIX? Que se dispararía hasta la zona de los 28, como vimos en el mes de marzo. Pasaba en el mes de marzo, es que el pánico llegó desde la zona alta y si llega ahora el pánico va a llegar ya desde una zona bastante baja y vamos a estar en un mínimo inferior al que veíamos en marzo. Por lo tanto, cuidado porque podría encajar perfectamente. El VIX se está calentando. Y mira que esta semana daba alguna señal un poco extraña porque veíamos como el SP se mantenía, el SP estaba cayendo y el VIX debería subir y el VIX bajaba. Y pensaba, bueno, pues a lo mejor llega el rebote, porque suele pasar. Es decir, cuando vemos que el SP cae y el VIX está cayendo, es una señal de que cuidado porque a lo mejor nos damos la vuelta y no tiene tanta fuerza. Pero al final de la sesión del viernes vimos como el VIX volvió a repuntar y el SP continuó cayendo. Es decir, todavía puede que se mantenga con bastante fuerza. Si vemos el pánico, ¿hasta dónde se va a ir? Hasta la zona de los 28. Para que todo se relaje y pensemos que nos vamos a ir de nuevo a la zona de máximos, que deberíamos ver al VIX por debajo de la zona de 15 quizás, podríamos pensar por debajo de la media de 70, que la hemos leído como resistencia, y vuelvo a corregir de nuevo. Vamos a continuar con el Brent, que ha sido un movimiento bastante curioso lo que estamos viendo en las últimas semanas. Se iba hasta la zona de los $94. Recordad que lo vamos ajustando siempre las
zonas de soporte y resistencia, porque estamos hablando de contratos de futuro. Cuando vencen, el precio se modifica y eso hace que se descuadren un poquito las líneas de soporte y de resistencia. Por eso, si a lo mejor cogéis un vídeo de hace un par de semanas, no va a estar en el mismo punto, pero como veis, el gráfico va a ser el mismo, por lo tanto, debemos irlas moviendo para que se vaya ajustando. Fijaros cómo se fue hasta la zona de $94, cayó hasta la media 70, la consiguió como soporte, movimiento de libro, y volvimos a repuntar. Y bien, ¿dónde está el problema? Pues que en este repunte deberíamos haber superado los máximos que veíamos en septiembre, pero volvemos a corregir. Y aquí podríamos pensar, cuidado, porque estamos formando un máximo decreciente ya. Vale, sí, aquí debemos de tener cuidado, evidentemente. Pero, ¿dónde tenemos la señal que nos diría que, ojo, vamos a marcar el máximo y vamos a corregir de forma más importante? En la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo el miércoles se quedó muy cerquita de ella y volvió a repuntar. De hecho, el viernes vimos una subida importante de casi el 3% en el precio del petróleo. Por lo tanto, esta semana que debemos vigilar esta zona de aquí. Si vemos que supera la zona de los 91,60, probablemente nos vayamos a marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Y ojito, porque se podría calentar bastante, porque podríamos volver a la zona de máximos en los 106. Cuadraría perfectamente con caídas en los índices, porque eso nos marcaría que la inflación se va a disparar y el miedo estaría en que los tipos de interés no bajasen tal y como se estaría esperando. Vamos a seguir con el gas natural y vemos cómo se mantiene en ese movimiento lateral infinito. En el gráfico vemos cómo la parte alta se encontraría en los 3,72 y la parte baja en los 3,02 aproximadamente. Veamos un toquecito a la parte alta y volvemos a corregir. Vemos cómo se mantiene alrededor de la media móvil de 70 sesiones y en ese movimiento se puede mantener la cotización del gas natural. ¿Dónde vendría lo peligroso? Si supera los 3,75. Y digo lo peligroso no para quien piense que va a subir, sino para la inflación. Porque si vemos, de hecho ya creo que es peligroso que se mantenga por encima de la zona de los 3,50, que se encuentre en la parte alta de forma sostenida en el tiempo, al igual que el petróleo. Creo que es peligroso que se mantenga de forma sostenida. Es decir, lo peligroso para la inflación no es ver una subida puntual en un mes de un 100% y que luego vuelva a corregir. Eso sí que puede ser lo que llamaban hace un par de años una inflación transitoria. Una inflación estructural es cuando se mantiene el aumento de los precios continuados, tanto en el caso del Brent como en el gas natural. Si vemos un repunte importante, pues puede que afecte un poco a la inflación, pero luego se corrija de forma importante. Por lo tanto, cuadraría también como un repunte muy fuerte en la cotización del gas natural, quizás si nuestros máximos que veíamos en marzo, hacer pensar que quizás la inflación no va a repuntar, pero también, si le juntamos lo que acabamos de ver en los índices, esto cuadraría con una caída muy fuerte en los índices y luego, cuando los índices empiecen a recuperar, quizás ver a las materias primas empezar a corregir de nuevo de forma importante y ya pensar que la inflación no va a ser tal, que van a empezar a bajar los tipos de interés y sea cuando veamos ese rebote quizás en la última parte del año, ese rally de Navidad que veremos a ver cuándo llega y desde dónde llega. Y vamos con el precio de la onza de oro. Y me encanta este gráfico. ¿Por qué? Porque lo ha hecho muy, pero que muy bien. Teníamos una clara tendencia bajista en el gráfico. Clarísimo. Y decíamos que mientras no superase esa directriz bajista, el precio del oro sería con una clara tendencia bajista en el gráfico. Fijaros cómo la caída era bastante contenida en su cotización. Y decíamos que si perdía esta zona nos podríamos ir hasta los 1808. Lo que no teníamos en cuenta es que la caída podría ser muy vertiginosa. Es decir, aquí hubo mucho miedo. Aquí se vendió muchísimo. Y a partir de ahí, cuando algunos han salido, hemos visto una subida muy importante. Y aquí teníamos la señal clara de que podríamos continuar al alza. ¿Por qué? Porque hemos roto la directriz bajista y hemos superado la media de 70 y de 200 sesiones. ¿Que hayan actuado mejor o peor la media de 70 y 200? No lo sé, pero lo que ha actuado perfectamente es la directriz bajista. Señal de que nos mantendríamos al alza. Primer objetivo, le teníamos en la zona de los 1980 aproximadamente. De hecho, la semana pasada estábamos aquí y yo lo que comentaba es que no habría que extrañarnos ver una corrección. Primer punto, hasta aquí, pero que lo normal sería quizás volver hasta la zona de la media de 70. No habría que descartarlo para nada. Y fijaros cómo esta semana se ha mantenido muy fuerte. Quizás hay un poquito de miedo de que la situación del conflicto bélico se caliente un poquito. ¿Eso que haría? Que el oro continúe repuntando hasta la zona de los 2100. Y si eso pasa, es decir, se calienta el conflicto bélico, que este fin de semana está empezando a coger un poquito de complejidad,
podríamos ver también esa subida que estábamos diciendo en el Brent y en el gas natural. Es decir, todo podría encajar y también podría encajar con ese pánico puntual en las bolsas. Y por último, vamos a ver el índice del dólar. Aquí fijaros la misma situación que en el euro. Clara tendencia bajista, rompemos la directriz, la consolidamos como soporte y volvemos a repuntar. Y fijaros que aquí tenemos alguna que otra señal de que quizás podríamos corregir hasta la antigua directriz bajista, pero se mantuvo muy bien. Veíamos divergencias, pero cuando las divergencias no se estaban cumpliendo, es decir, no perdía esa zona clara de los 104, que era la clave, se mantuvo la alza con bastante fuerza. Ahora que tenemos, os parece que un movimiento lateral durante las últimas sesiones. Fijaros que aquí, ahora, tenemos una nueva divergencia en la última subida. Y la divergencia no está marcando de momento caídas importantes, sino que la divergencia lo que está marcando es un movimiento lateral. Y mientras no pierda la zona de los 105,30 aproximadamente a cierre, esta divergencia no va a coger más fuerza. Es decir, nos podríamos mantener un movimiento lateral, espera que llegue la media 70 y a partir de ahí continuar al alza. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo, tanto en todos los índices como en las materias primas, en el VIX, en el índice del dólar. Como veis, todo podría llegar a encajar. En el caso del índice del dólar, yo creo que si se calienta un poquito y se pone un poquito más fea, debería continuar manteniéndose al alza, porque ya sabéis lo que hemos dicho en anteriores ocasiones, que se comporta de forma contraria a lo que podrían hacer los índices americanos. Si los índices caen, el índice del dólar podría subir. Fijaos que en este caso la siguiente resistencia tendría los 108 aproximadamente, es decir, se podría ir hasta esa zona. Por lo tanto, pues bueno, quizás un escenario bastante pesimista, pero bueno, no hay que olvidarnos tampoco de lo que pasó en el año 2022, cuando también quizás planteábamos escenarios bastante pesimistas en los gráficos, pero también era muy pesimista la opinión. Sin embargo, ahora la opinión no es tan pesimista. Ahora todo el mundo está esperando ese rebote. No oía a nadie hablar en octubre de que veríamos un rebote en las bolsas. Y el rebote llegó. Y ahora todo el mundo está esperando el rebote. Y cuando todo el mundo espera el rebote, entra y no llega el rebote y profundiza esa zona, hace saltar los stop loss y vemos esas sesiones que podríamos llamar de pánico puntual para luego volver a rebotar, pero que ese rebote ya no nos lleve de nuevo a la tendencia alcista en la que estábamos anteriormente. Bueno, pues vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana y también tenemos algunas todavía acumuladas de la semana pasada. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es Acciona Energía. Como podemos ver clarísimamente, desde agosto aproximadamente del año 2022 estamos viendo una clarísima tendencia bajista en el gráfico. Ya la hemos analizado anteriormente y lo que decíamos es que mientras no consiga superar la media de 70 sesiones y consolidarla como soporte, no veremos un giro en la tendencia. Los máximos y mínimos crecientes son clarísimos en el gráfico y fijaros de hecho cómo desde principios de octubre vimos un rebote hasta esa media de 70 y volvimos a corregir. Por lo tanto, mientras no se rompa esta tendencia bajista clarísimamente, podemos seguir marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Ahora mismo, pues después del cierre del viernes, apuntaría que quizás podríamos irnos en un breve momento hasta la zona de los 24 euros aproximadamente, pero a partir de ahí, si los pierde, ya es cuando nos podríamos ir a buscar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Continuamos con Almiral, que se encuentra ahora mismo en una zona clave en el gráfico. Fijaros que es una zona que tenemos marcada como soporte, es una zona que se ha comportado muy bien desde finales del año 2022 y que es verdad que la perdió entre mayo de este año y agosto y luego la recuperó y vimos una subida bastante importante. Ahora ha vuelto hasta ella, por lo tanto va a ser clave que se mantenga sobre ella para volver a esa zona de los 9,60 donde vimos anteriormente un movimiento lateral. Si la pierde, pues mucho cuidado porque podríamos acabar volviendo a los mínimos que veíamos en el mes de junio en el medio y largo plazo. Desde esta zona pues no habría que descartar ver un rebote, quizás hasta la media de 200 y quizás si la superase sería la señal de que podemos volver hasta la zona de los 9,60. Pero mientras eso no pase, puede que la proyección que podemos tener en el gráfico sea de momento bajista. Continuamos con CaixaBank. Al igual que todo el sector bancario, ha habido muchísima volatilidad. A principios de la semana habíamos caídas muy importantes y luego con la presentación de resultados que hemos visto subidas muy importantes. Muchísima volatilidad en el gráfico y está resultando bastante curioso que estemos viendo caídas en prácticamente todas las acciones y el sector bancario de momento se esté librando bastante. Y hay que tener en cuenta que el IBEX 35 tiene una carga bancaria, el sector bancario, muy importante y todavía no han corregido. Es decir, como todavía quede más caída
y el sector bancario empieza a corregir de forma importante, cuidado con el castañazo que se puede acabar metiendo el IBEX 35. En el caso de CaixaBank, que hemos visto, pues una caída hasta la media móvil de 200 sesiones, fijaros, se quedó muy cerquita de ella, como ya lo hizo en el mes de septiembre, y desde ahí ha repuntado con muchísima fuerza, superó la media 70. En la sesión del viernes es donde nos hemos ido, pues hasta la zona de 380, que es donde comenzó a caer a principios de la semana, donde tendríamos la señal de que podemos mantener un impulso al alza si consigue superar la clara resistencia que tenemos ahora mismo los 3,85, sería muy buena señal, y tendríamos prácticamente un buen impulso al alza porque no tenemos ninguna resistencia clara por delante en el gráfico. Si ahora vuelve a recortar, que debemos vigilar de nuevo la media de 200 sesiones y la pierde, cuidado porque la tendencia alcista que venimos viendo en el gráfico desde los últimos meses podría estar seriamente en riesgo. Continuamos con Ebrofood, una de las acciones que teníamos pendiente de la semana pasada, y veíamos una clara tendencia alcista en el gráfico. Fijaros, desde el año 2022 a finales veíamos esa tendencia alcista, pero ya a mediados de este año, en abril, vimos como marcaba máximos y vimos un movimiento lateral. ¿Dónde estaba la clave? No perder la media de 200, porque anteriormente había actuado como resistencia a la caída, y vimos cómo la perdió. Luego se fue hasta allá, consolidando como resistencia, y cuando parecía que ya iba a continuar cayendo, porque la hemos consolidado como resistencia, fijaros como vimos un giro en su cotización muy importante. Superamos la media de 200 y la de 70. Y ahora hemos visto como la sesión del viernes justamente hacía mínimos en la media de 70. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar ahora en su cotización? Totalmente clave, que se mantenga sobre la media de 70 y de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque si ahora pierde de nuevo esta zona, esto que hemos visto aquí podría haber sido una trampa alcista y podría acompañar a caídas muy importantes. Siempre que se da un movimiento en un falso al alza, luego la acompaña caídas muy fuertes. Y fijaros cómo en la sesión del viernes abrimos muy arriba y la vela que dejó fue muy fea. Una caída de, podríamos pensar, muy tímida, el 0,62%, pero al ser una vela con un cuerpo tan amplio y tan roja y con tanto volumen, la verdad que no pinta demasiado bien, y por eso deberíamos tener muy en cuenta esa posible trampa alcista o ese engaño que nos podría haber hecho ahora mismo la cotización en el gráfico. Vamos a continuar con Endesa, que ha roto esta semana un soporte vital en su cotización. Fijaros como desde abril mantenía el soporte clarísimo en la zona de los 18,20, un soporte que no perdía, que no se mantenía por debajo desde marzo de este año, y esta semana lo ha profundizado con bastante fuerza, además perdiendo esa media móvil de 200 sesiones que, fijaros, fue clave para mantener el impulso que veíamos desde finales del pasado año, porque actuaba como soporte y ahora la ha perdido. Por lo tanto, mucho cuidado, porque estamos en una zona en la que tampoco hay ningún soporte aparentemente claro, más que estos máximos de aquí. Puede que la siguiente zona más clara de soporte estaría alrededor de los 17 euros, lo que implicaría una caída bastante importante en el gráfico. Sí que es verdad que nos encontramos ya en sobreventa, pero como decimos, cuidado, porque ha roto soportes muy importantes y la tendencia ahora podría ser claramente bajista en el medio largo plazo. Vamos con Global Dominion, y fijaros cómo a principios de la semana parecía que rebotábamos, pero posteriormente hemos visto como en las dos últimas sesiones de la semana las caídas se hacían cargo del movimiento de la cotización. Pero vamos a poner una posibilidad que quizás le gustaría a los alcistas dentro de esta acción. Y fijaros cómo, mientras hemos ido marcando los mínimos decrecientes en el gráfico, el RSI ha marcado de momento un mínimo decreciente. Por lo tanto, lo que decimos siempre, si ahora quizás viésemos un impulso al alza y consigue superar la zona de los 3,25, esta divergencia cogería más fuerza y podríamos buscar el impulso hasta la media móvil de 70 sesiones. Pero cuidado, porque si ahora continúa corrigiendo, esa divergencia no se cumpliría, y eso que implica, lo que decimos siempre, que podemos seguir viendo caídas y ahora con más fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos todavía más recorrido en el RSI que la anterior caída. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo. Seguimos con Grifols, que ya lo decíamos cuando perdía la media de 200 y la consolidaba como resistencia, que no tenía para nada buena pinta, que la siguiente zona de soporte estaba a los 10,50. Y que ojo, porque como la perdiese, nos iríamos hasta los 9,65. Y fijaros cómo los mínimos de esta semana están muy cerquita de esa zona, y parece que ha intentado rebotar, pero la vela que dejó la sesión del viernes no es muy positiva, y quizás el rebote que hemos visto ha sido más por sobreventa que por otra cosa. Por lo tanto, cuidado, porque podríamos acabar volviendo hasta la zona de los 9,65, y a partir de ahí deberíamos tener mucho cuidado, porque si los pierde, ojito, porque no quedaría ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 8,50. Por lo tanto, podrían incrementarse las caídas con más fuerza. Sí que es verdad, como decimos, que la sobreventa es importante.
que podríamos llegar a ver un rebote, pero si no llega ese rebote en la zona 9,65, como decimos, en esa zona de aquí, las caídas podrían continuar siendo importantes. Y además, fijaros cómo las correcciones que hemos visto han venido acompañadas con bastante volumen. Nada tiene que ver con las sesiones de rebote que veíamos, donde el volumen era más bajito. Por lo tanto, ¿quién tiene la fuerza ahora mismo en el mercado? La oferta. Es decir, apuntaría a que podríamos continuar cayendo, aunque quizás viésemos a un rebote pequeño como el que vimos en la sesión del viernes. Continuamos con línea directa. Fijaros cómo la tendencia bajista era clarísima. Desde septiembre de 2021 perdíamos una zona clara de soporte en la zona del euro y a partir de ahí hemos continuado cayendo. Parece que ha hecho suelo alrededor de los 0,78 aproximadamente y desde ahí hemos vuelto a repuntar. Fijaros cómo aquí formaba un doble suelo en la cotización y a partir de ahí se chocaba contra la media 70. Pero al corregir lo normal es que hubiese marcado un nuevo mínimo decreciente. ¿Por qué? Porque estábamos dentro de una tendencia bajista y no lo hizo. Marcó un mínimo creciente que nos indicaba que quizás ya no tenía tanta fuerza la oferta y volvíamos a repuntar superando la media 70, pero no chocamos contra la media móvil de 200 sesiones. Yo creo que hasta ahí ha llegado el rebote. ¿Por qué? Porque ahora hemos vuelto a corregir, hemos perdido la media 70, la hemos consolidado como resistencia y hemos vuelto a corregir. La clave, ¿dónde va a estar? Ahora mismo. Si vemos que se frena la caída y vuelve a rebotar y vemos que no marca nuevos mínimos por debajo de la zona de los 0,85, podríamos buscar un nuevo impulso extra media de 200, pero si marca nuevos mínimos decrecientes, ¿dónde nos iríamos? De nuevo hasta la zona de los 0,79 a 0,78 aproximadamente en el gráfico. Continuamos con Mafre y fijaros cómo ha formado un clarísimo doble techo alrededor de la zona de los 2 euros que ha actuado muy bien como resistencia y el movimiento de esta semana ha sido muy negativo, ya apuntaba muy mal la sesión del viernes de la semana pasada con una caída muy importante y esta semana se mantenía lateral moviéndose en esa vela que veíamos el viernes y al igual que vimos la semana pasada, este viernes hemos visto una caída muy importante donde ha perdido la media móvil de 70 sesiones. La última bala que nos queda ahora mismo es la resistencia antigua, ahora soporte, en la zona de los 1,90 y actuó como tal en el mes de octubre, este mismo mes, a principios. Si pierde esta zona, ¿dónde nos iríamos? Pues puede que hasta la media móvil de 200 sesiones, como fijaros, ya lo hizo en el mes de mayo y en el mes de marzo. Si pierde la media de 200 sesiones, yo creo que ya en el medio y largo plazo, en esa tendencia alcista que veíamos desde octubre de 2022, estaría totalmente perdida y podríamos continuar cayendo con más fuerza ya de forma continuada durante los siguientes meses. Continuamos con Prosegur, otra de las acciones que teníamos pendiente de la semana pasada. Estamos ahora mismo en una zona de soporte muy pero que muy importante en el gráfico. Vamos a ajustar este soporte de aquí a los mínimos que veíamos en septiembre de 2022 y fijaros que es donde hizo suelo el jueves. Por lo tanto, es una zona desde la que en teoría debería rebotar. Si consigue darse la vuelta, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Quizás en la media móvil de 70 sesiones, como ya lo hizo en el rebote que veíamos en septiembre. Si lo supera, ¿dónde nos iríamos? Podríamos pensar la media 200, pero ojo, porque tenemos también un antiguo soporte, nueva resistencia muy importante en los 1,60. ¿Dónde está el riesgo? Pues como vemos en el gráfico semanal, que pierde la zona, como vemos, de los 1,42, donde están esos mínimos que vio el jueves. ¿Por qué? Porque no tenemos nuevos mínimos en el gráfico en los últimos 10 años. Por lo tanto, si pierde esa zona, podría anticipar caídas bastante más importantes en el medio y largo plazo, porque estaría rompiendo un suelo, que podríamos decir que es histórico, en la cotización del Prosegur. Hay que tener en cuenta, hacia este comentario la semana pasada, que quizás Prosegur, si nos fijamos en el gráfico semanal, fijaos cómo lleva cayendo desde el año 2017, acumula una caída desde máximos del 73%, es una auténtica barbaridad la caída que lleva su cotización. En fundamentales, la verdad que no me he fijado nunca, no me fijo en ninguna acción, tampoco me he fijado en Prosegur, pero en el técnico sí me llama la atención esa caída tan importante. Lo que decimos siempre, que haya caído un 73%, no quiere decir que no pueda caer otro 20, otro 30%, no tiene por qué, pero si lo juntamos con lo que tenemos en la situación actual económica, donde quizás podemos empezar a ver cómo la situación se vuelve un poquito más adversa, es decir, puede haber pues o pueden incrementar los robos o puede incrementar la inseguridad, puede que este tipo de empresas quizás empiecen a tener un poquito más de sentido su negocio, más del que ya tienen, evidentemente. Por lo tanto, por ahí podría salir ganando. ¿Qué pasa? Que si vemos un pánico en los mercados, el golpe se le va a llevar igualmente, no se va a salvar. Pero sí que es verdad que puede ser una de las acciones que primero se den la vuelta. Por lo tanto, creo que es una acción que debemos vigilar muy bien cuando llegue la parte más negativa del mercado, porque puede que sea una de esas acciones que luego se intenten revalorizar de forma bastante importante, porque cogería más sentido una inversión en ella.
Vamos a continuar con otra de las acciones, que es una de las acciones que más analizamos en el canal, y es Banco Santander. Fijaros, analizábamos, yo creo que era esta semana, en la sesión del lunes, y decíamos que después de perder la media móvil de 70 sesiones, cobraría todo el sentido volver hasta la media de 200. Deberíamos tener en cuenta el soporte de los 3,34 y a partir de ahí era clave que se mantuviese sobre esa zona porque si no podríamos empezar a caer de forma muy importante. Cuando analizábamos decíamos que bueno, que habíamos visto muchísimo volumen en las caídas, por lo tanto, lo que debíamos tener en cuenta es que si veíamos un rebote, que de ese rebote debería venir acompañado con mucho volumen. ¿Por qué? Porque si no nos indicaría que la fuerza principal en su cotización vendría acompañada de la oferta. Y aunque viésemos un rebote, podría continuar cayendo. Y fijaros que se fue prácticamente hasta la media de 200, la zona de los 3,34, rebotó, ojito con la media de 70, que podría actuar como soporte, debería actuar como resistencia, la superó, pero ¿hasta dónde se fue? Hasta la zona que teníamos marcada de resistencia, los 3,55. La tocó en la sesión del viernes y fijaros el cierre tan feo que hizo, por debajo de la media de 70. Y recuerda lo que decíamos, el rebote, si no viene acompañado con volumen, que no venía acompañado con volumen, si lo veíamos, creo que teníamos las sesiones anteriores, puede que dure poco, y así ha sido. Ha durado poco. ¿Por qué? Porque la sesión del viernes volvió a corregir. Por lo tanto, todo apunta a que quizás esta semana podríamos volver hasta la zona de los 3,34. Y de nuevo será clave para mantenerse al alza. Fijaros que no ha perdido esta zona desde noviembre de 2022, cuando estábamos recuperándonos de las caídas que veíamos en los meses anteriores. Si ahora la pierde, podría ser la señal de que toda la tendencia alcista ya está desactivada y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Si tenemos en cuenta lo que hemos comentado en el IBEX 35, de que podríamos llegar a ver un pánico puntual debido a la situación en la que nos encontramos en los gráficos, ojito porque si rompe la media de 200 y esto se calienta, no habría que descartar volver hasta la zona de los 3 euros, 3,05, donde vemos que tiene ese soporte desde el mes de mayo y mes de junio. Por lo tanto, se complicaría bastante su situación en el medio y largo plazo, clarísimamente en el gráfico. Vamos con la última de las acciones españolas, que es Telefónica. Creo que también lo analizamos esta semana y decíamos que últimamente no nos podemos fiar nada de ella. ¿Por qué? Porque tiene muchísima volatilidad, porque hace muchos movimientos que son muy extraños, que nos están engañando constantemente. Y decíamos que quizás podemos estar formando aquí un hombro, aquí la cabeza y aquí el hombro. Y si lo proyectábamos, vamos a verlo. ¿Dónde nos podríamos ir? Podríamos irnos. Vamos a ponerlo hasta la zona aproximadamente de 3,40, que coincidiría con el suelo que veíamos en enero y febrero de este año. ¿Qué ha pasado durante esta semana? Que hemos visto caídas importantes. Sí que es verdad que la sesión del jueves se frenó un poquito ya la caída y el viernes también, pero fijaros que la vela que dejó fue muy fea en la sesión del viernes, que sí que es verdad que tenemos la sobreventa ya bastante calentita, pero cuidado porque si se calienta, como decimos fácilmente, podría volver la zona de 3,40. No tiene ningún soporte clarísimo en esta zona más allá de los mínimos que veíamos en agosto. Por lo tanto, situación muy fea la que tenemos ahora mismo en Telefónica. Vamos a verla un segundo también en el gráfico semanal y vemos cómo ahora mismo ha perdido esa media móvil de 70 sesiones a cierre semanal y eso es muy mala señal. Estamos en una zona que podríamos pensar que es de soporte. Fijaros alrededor de los 3,50. Hizo mínimos en marzo de 2023, donde hizo mínimos en julio de 2023 a cierre. Por lo tanto, si no rebota desde aquí, la caída podría ser bastante profunda ahora mismo en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones y vemos cómo después de una corrección importante en las últimas semanas, a final de esta hemos visto cómo ha intentado rebotar justo cuando se acercaba a la media móvil de 70 sesiones. Ya hemos visto cómo en el mes de mayo también cuando vemos una corrección importante rebotó desde ella y ahora parece que intenta hacer lo mismo. Donde tendremos la confirmación de que seguiremos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico si supera la zona de los 64,30. Mientras no la supere, cuidado porque estaremos poniendo en riesgo esta zona de aquí, que es donde está la media de 70 sesiones, y si la pierde, podríamos continuar corrigiendo hasta la media de 200, que quizás podría coincidir con ese soporte que tenemos alrededor de los 55,55 en el gráfico. Fijaros cómo el volumen el jueves fue muy bueno, pero el viernes también fue muy bueno, fue muy alto. Por lo tanto, cuidado con lo que puede llegar a pasar si perdemos la media de 70 sesiones. Vamos con Air France, que la verdad que lo está haciendo fatal en el gráfico. Fijaros que teníamos un soporte que no debíamos perder en la zona de 12,24. Es lo que siempre comentamos, tenemos un soporte muy bueno, desde el cual debería rebotar. ¿Por qué? Pues porque anteriormente ha sido un soporte muy fiable y ha rebotado. El problema de este tipo de soportes es que cuando se rompen y no rebota, la caída es profunda. Fijaros, cayó con fuerza, rebotó hasta esa zona, la ha consolidado como resistencia y ha vuelto a caer. Sí que es verdad que el cierre del viernes dentro
de la caída que vimos casi hasta la zona de los 10 euros, pues no ha estado tan mal, porque incluso cerró un positivo después de haber visto esa caída tan fuerte. Pero mucho cuidado porque hemos dicho que ha roto un soporte clave y esto nos indicaría que quizás podríamos continuar cayendo en las próximas semanas, y esto no va a cambiar hasta que de nuevo no recupere la zona de los 12,24, la consolide como soporte y veamos un nuevo impulso al alza. Vamos con CleanSpark, que hemos visto esta semana cómo intentaba rebotar la sesión del martes y la verdad que pintaba bien, porque se mantenía por encima de la media 70 y 200 sesiones que podrían actuar como soporte, pero al final de la semana hemos visto cómo de nuevo las ha perdido. Y eso es muy mala señal. Vamos a darle un último voto de confianza, porque aquí veíamos una clara resistencia en este movimiento lateral de estas 4 sesiones, es decir, en esta zona de aquí. Entonces vamos a ver si a comienzos de esta semana desde aquí consigue rebotar, consigue superar de nuevo las medias y nos vamos de nuevo hasta la zona de los 5,50 aproximadamente, pero si vemos que las pierde de nuevo y vuelve a corregir, puede que sea para marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico por debajo de los mínimos que veíamos en octubre. Vamos con Energy Fuels, una cotización que está muy marcada por el precio del petróleo y vemos cómo la subida ha sido espectacular cuando vemos la subida tan alta del precio del petróleo, luego la caída también fue muy importante y fijaros cómo se ha comportado muy parecido a lo que veíamos en el petróleo. Ha caído hasta la media de 70 y ha vuelto a rebotar, pero es un rebote que no nos inspira del todo confianza. ¿Por qué? Porque se está moviendo en un movimiento lateral. Por lo tanto, ahora la clave va a estar, si queremos dar confianza a una nueva subida, yo diría que la clave va a estar en superar los 8,14. Pero cuidado, porque si pierde la media 70 sesiones, se podría complicar bastante la vida, formar unos mínimos decrecientes y eso nos indicaría que estaríamos dentro de una nueva tendencia bajista después de toda la subida que veíamos desde el mes de abril en el gráfico. Vamos con Uranium Royalty, que es la penúltima de las acciones, y aquí vemos cómo después de una subida muy importante, fijaros, desde el mes de julio hasta los máximos que veíamos en octubre, se ha revalorizado un 73%. Cuando vemos una cotización revalorizarse un 73% en 3 meses, lo normal es que la corrección sea muy importante. Y fijaros cómo así ha sido. De momento, pues está manteniendo a raya, porque se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones, es decir, eso es buena señal. Y mientras se mantenga sobre esa zona, podemos pensar que es un simple rebote y que puede mantenerse al alza. Pero si pierde esta zona de la media 70, nos podríamos ir hasta la media de 200. Y aquí ya estaríamos en riesgo. ¿Por qué? Porque en toda la tendencia bajista que veíamos anteriormente, la subida que hemos visto en los últimos meses, la media de 200 actuaba como resistencia. Fijaros. Si ahora no consigue mantener sobre la media de 200 sesiones, que nos implicaría una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo, al igual que veíamos anteriormente. Fijaros, cuando la superó aquí, fue cuando marcó la subida. Por lo tanto, si ahora vemos que la pierde y la consigue como resistencia y vuelve a caer, tenemos la señal clara de que podemos continuar cayendo con bastante fuerza. De momento, podríamos pensar en una simple corrección, que sí, que la caída de máximos a mínimos es del 23%, pero es que habíamos visto una subida del 70 y pico por ciento. Es totalmente normal. ¿El problema dónde está? En meternos por aquí. Una vez que te metes aquí, cuando ya estás viendo clarísimamente que en las últimas subidas hay divergencias entre la cotización y el RSI, pues corres el riesgo de acabar viendo una caída del 20%, lo que ha acabado pasando. Por lo tanto, pues bueno, es muy importante saber siempre dónde nos metemos, sin qué riesgo o qué riesgo queremos correr. Y vamos con la última de las acciones, que no he visto el gráfico y menudo castañazo que se ha metido esta semana, una caída del 59%. No sé ni de qué es esta acción, pero bueno, lo que vemos es que la tendencia bajista era clarísima y que ahora la caída ha sido espectacular. La verdad que poquito podemos analizar. Lo que sí que podemos tener en cuenta es que normalmente cuando vemos las caídas como la que vimos en la sesión del miércoles, normalmente pues si vemos que se frena como vimos en la sesión del jueves, vemos un pequeño rebote, lo que suele pasar es un impulso, quizás se cae tan poco hasta la parte alta del comienzo del cuerpo de la vela, pero a partir de ahí normalmente vuelve a corregir de nuevo. Es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo y es lo único que quizás podríamos analizar en su cotización. Evidentemente, entrar aquí pensando en quedarnos durante mucho tiempo, pues me parece arriesgado tal y como está el gráfico ahora mismo y está totalmente desvirtuado con la caída que hemos visto el viernes. Por lo tanto, esto es lo único que podemos rascar, este movimiento de aquí. Entrar aquí, evidentemente, era muy arriesgado y sería muy fácil hablar y decir que tenemos que haber entrado aquí y haber visto una revalorización ya, fijaros, en 2 sesiones del 23%, pero no lo vemos hasta que no se da la vuelta. Quizás
como decimos, pues mantenerse un poquito al alza, entrar de nuevo en las bandas de Bollinger, estabilizarse un poco, tocar la media de 6 sesiones, pero ojo, porque cuando la toque es cuando podemos volver a ver caídas importantes, o por qué no, incluso verlas el lunes, el momento que toque esa banda de Bollinger inferior. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como ya hemos visto, el escenario que planteamos es bastante pesimista ahora mismo y no es para menos. Estamos viendo caídas muy importantes y hemos profundizado soportes que decíamos hace semanas que no deberíamos profundizar si queremos ver una vuelta a máximos. Por lo tanto, ahora no nos vamos a llevar la contraria simplemente por obcecarnos con que va a haber una vuelta a máximos porque ahora mismo no pinta a ello. ¿Qué pinta que quizás podríamos ver un rebote? Pues bueno, por sobreventa sí, por zonas claves de soporte también lo hemos visto, pero también hemos visto lo que pasó en el año 2008, cuando profundizábamos esas zonas de soporte que eran claves y se producía un pánico puntual en el mercado para luego darnos la vuelta y volver hasta esas antiguas zonas de soporte para ahora consolidarlas como resistencia en el gráfico. Por lo tanto, nos encontramos en una situación, como solemos ver en los últimos meses, bastante peligrosa. Antes porque decíamos que seguimos manteniéndonos al alza, pero en cualquier momento va a soltar el petardazo, y ahora porque ese petardazo parece que se va a producir. Por lo tanto, muy pero que muy compleja la situación. Hay que tener muy en cuenta lo que decimos siempre, hay que saber lo que queremos o lo que podemos llegar a perder. Mejor dicho, si nos merece la pena un rebote de un 10, un 15, un 20% cuando sabemos que es muy probable que en unos meses o en un año acabemos viendo una fase bajista que acompañe a caídas en los índices, como hemos visto, de más de un 50% y que quizás tardemos bastantes años en recuperar esa inversión. Hay que tener en cuenta lo que se nos dice siempre, que sí, que a largo plazo todo sube, sí, pero ¿cuánto es el largo plazo? Porque si entramos en la parte alta, hay veces que se tarda más de 10 años en recuperar la parte alta de una fase alcista. ¿Estamos dispuestos a esperar 10 años a recuperar todo lo que hemos perdido en apenas unos meses? Pues seguramente muchos no. Por lo tanto, hay que valorar hasta dónde queremos correr riesgos, si no merece la pena ganar un 10% más o un 15% más, si luego nos vamos a enfrentar a unas caídas que pueden deteriorar muchísimo nuestra cartera. Antes de acabar, vamos a aumentar las novedades que tenemos en el canal. Como ya habréis visto, no hemos tenido la sección de la acción sorpresa, lo he estado analizando, le está dando vueltas y es que veo los vídeos que era una de las secciones que prácticamente no veía nadie, o veía muy poquita gente, por lo tanto no merece la pena. ¿Por qué? Porque si yo hago el vídeo y en esa parte no lo ve nadie, al final YouTube acaba penalizando. Esto funciona así, entonces acaba penalizando el vídeo y se acaba cargando todo el vídeo entero por una sección que prácticamente no ve nadie. Por lo tanto, lo vamos a quitar, además que eso muestra que no tenéis demasiado interés en ello y además me llevaba un poquillo de tiempo ver quizás movimientos interesantes para que podamos ir aprendiendo. Creo que lo hemos hecho durante bastante tiempo y que también hemos sacado bastante cosas en claro y hemos aprendido bastante de ello. Más novedades. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, vamos a intentar que aparte de los vídeos que hacemos ahora, de los análisis diarios, el vídeo del resumen semanal, los viernes vamos a hacer vídeos también. ¿De qué? Pues vamos a ver la sección de una acción a fondo, es decir, vamos a ver una acción, cómo se comporta en el gráfico, tanto en el corto, en el medio, como en el largo plazo. Vamos a ver cómo se comportan también los indicadores dentro de esta acción, si nos podemos fiar más o menos de ella, porque hay acciones en las que los indicadores se comportan mejor, hay indicadores que, por ejemplo, el RSI se puede comportar mejor en el Santander, pero en el BVA se puede comportar muy mal, no lo he mirado, pero puede llegar a pasar. Entonces, eso es muy importante si es justo la acción que estamos analizando, que tenemos en cartera, para saber si nos podemos fiar o no de ello. Y eso va a ser clave. También pues daremos alguna explicación más de estas acciones, de cómo están ahora mismo en el mercado, de qué pienso yo de ellas. Por lo tanto, creo que pueden ser unos vídeos bastante interesantes. Intentaremos hacer un vídeo de estos al mes o 2 vídeos al mes si tengo tiempo suficiente. También novedades que vamos a tener, los directos. Voy a intentar hacer un directo al mes. Quizás sea lo último que vaya implementando porque, como ya os dije, tengo que ver cómo hacerlos. No he hecho un directo en mi vida en YouTube. Por lo tanto, vamos a intentar saber primero cómo hacemos los directos y luego los llevaremos a cabo. Antes de hacerlos preguntaré qué tal os viene, porque si lo voy a hacer un día y no va a haber nadie, la idea, yo como os estoy diciendo, va a ser los viernes por la tarde. Imagino que será a lo mejor alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. Comentadme en los comentarios qué os parece esta hora y bueno, si os parece bien, pues lo iremos haciendo. Y luego otra de las novedades que tenemos y que habéis podido ver también es que la lista top internacional ya no la analizamos en los vídeos del resumen semanal. ¿Y por qué no las analizamos todas estas acciones? Porque vamos a hacer un vídeo también al mes, que seguramente también será los viernes, con toda la lista top internacional. ¿Y por qué vamos a analizar toda esta lista ahora de golpe una vez al mes? Porque creo que ahora cobra mucho sentido estas 30 acciones. Si el mercado empieza si en el mercado se empieza a confirmar esa fase bajista. Esa fase bajista
en la que los índices caen un 50% y en el que algunas acciones que se han revalorizado un 400 o un 500% acaban cayendo un 60 o un 70%. Por lo tanto, eso cuadraría con esas zonas de soporte que tenemos marcada en la lista top internacional y ahora va a ser totalmente clave e importante que pongamos ahí el ojo en todas estas acciones que, como ya os digo, siempre a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados, y lo que quizás buscaremos dentro de unos meses sea ese pánico, esas últimas caídas muy fuertes donde esas acciones nadie querrá tener en cartera y ahora nos parecería que todos queremos tener en cartera. Por lo tanto, creo que es clave que hagamos un vídeo de ello al mes. Y lo último que os quería comentar antes de acabar es que he publicado un nuevo vídeo en el canal del economista de cabecera que creo que es muy interesante, donde comentamos toda la situación económica, sobre todo macro, que tenemos y que podemos tener, y quizás cosas que no se están teniendo muy en cuenta, porque estamos hablando de subidas de tipos, que ya van a acabar de subir los tipos, entonces ahora parece que los bonos se van a relajar, ya parece que si el Euribor puede bajar, que se va a destensionar todo, pero hay otras medidas que pueden tener los bancos centrales que también pueden tensionar muchísimo el crédito, y eso puede hacer muchísimo daño a los bancos, como podréis ver en el vídeo que he publicado en mi otro canal. Así que os lo voy a dejar para que quien quiera, que le interese, que vea ese vídeo. Así que nada, hasta aquí llegamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo a ver cómo comenzamos la semana, que no pinta demasiado bien. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.